Estamos hablando de economía en esta mañana de sábado, lo que te preocupa, lo que te interesa. Guido Agostinelli es economista. Guido, gracias por venir. Gracias. Y Graciela es titular de un comedor. Graciela estuvo el día miércoles, si no me equivoco, sí, protestando en la puerta de Capital Humano reclamando mercadería. Gracias, Graciela. No, por favor. Gracias Guido, a ustedes por invitarme. No, por favor. Guido, el gobierno en el Alvear, en el Consejo de las Américas, te hablaba de camino al éxito, reactivación, también te hablaba de que lo peor ya pasó. ¿Dónde estamos? No, lo que es claro, los últimos datos que tenemos de esta última semana, o sea, no tenemos que ir muy atrás, es que la capacidad instalada de las industrias están produciendo el 54,5%. Para no hacerlo muy complejo, prácticamente si una industria puede producir 100, está produciendo 54. Con lo cual está a las claras que está a la mitad de su potencialidad. Teniendo en cuenta que ya en el año pasado, que ya era un año malo, estaba alrededor del 70%. O sea que claramente la industria no se reactiva, los últimos datos muestran eso. Sin lugar a dudas también en lo que es el patrón de consumo, también depende la consultora o quien lo mida, estás entre un 15, un 20% por debajo del año pasado. El consumo, la baja del consumo no encuentra fondo, ¿no? No encuentra fondo, no. Yo pienso que se va a encontrar fondo, o sea, en esos términos no quiero ser tan pesimista, pienso que tenemos que estar cerca de tocar ese piso, pero eso no quiere decir que, como dice el gobierno, que se va a levantar con una B, ¿no? Seguramente, como ocurre con los salarios en esta transformación que hace el gobierno de tomar los datos como más le conviene, vamos a encontrar algunos meses que efectivamente haya alguna pequeña reactivación, ni siquiera le diría reactivación, un pequeño empuje, un pequeño rebote, pero que no va a ser sostenido en el tiempo, porque justamente el problema es que tenemos un problema de consumo y de producción, por ende, si no hay producción, es muy difícil que esto se traslade a una mejor situación. Ayer se lo preguntaba a un empresario pyme, ayer fue el Día del Empresario Nacional y se concentraron frente a Plaza de Mayo. Y yo le decía a un empresario, ¿no? A ver, Caputo está más interesado que lo aplaudan afuera organismos internacionales de lo que pasa en el país. Sí, totalmente. Bueno, Milei lo mismo. Me parece que justamente a lo que ellos apuntan es a tener un reconocimiento internacional, a hacer estrellas afuera, y en realidad justamente lo que tenemos que ver es que realmente la economía no está funcionando, que esta fórmula de tratar de bajar la inflación a toda costa no tiene ningún sentido. Pero no tiene ningún sentido no solamente porque la economía no se reactiva, porque la economía está cada vez peor, sino porque si la economía se llegase a reactivar, cosa que ellos espero, y todos especulamos con que ellos están esperando eso, mal o bien, por más que uno esté en desacuerdo, si se reactiva la economía, posiblemente también se reactive la inflación, porque justamente tenemos un aumento de costos de todos los que comercializan bienes en la economía, ¿no? Aquí no le subió la tarifa de gas, de luz, etcétera, entonces aumentan los costos. Entonces esos costos hasta ahora no se están trasladando a precios porque justamente los comercios no venden. Ahora, en cuanto se reactive la actividad, si ocurre finalmente, vamos a ser optimistas, ¿qué va a pasar con los precios? ¿Hay dibujo con el número de inflación de julio del 4%? Mira, a ver, obviamente para decir algo así hay que tener pruebas. Claramente la sensación es que hay algo raro. De eso hay. Te puedo dar un dato que sí, quizás sirva, que es que el índice de inflación de Cava, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dio 5,1 contra el 4%. Alguien me podría decir, bueno, ok, aumentaron más los precios en Cava. Cuando vos vas a la medición del INDEC, de lo que corresponde a Cava y alrededores, la medición del INDEC a nivel nacional da más bajo que lo que dio Cava. O sea que es algo raro y la brecha entre la medición de inflación de Cava con respecto a nivel nacional te da una brecha del 27%, cosa que no tiene antecedente, por lo menos en la gestión de Milei. O sea que es raro el dato de inflación, pero obviamente todavía no hay pruebas para decir, ¿no?, que esos datos no son ciertos. Diario El Economista se preguntaba si Javier Milei está haciendo el mayor ajuste en la historia de la humanidad. Me pareció un título interesante, pero los recortes en el gasto público son los más grandes de los últimos 60 años en Argentina. Sí, a ver, en términos de lo que es en términos porcentuales, sin lugar a dudas sí, por lo menos en términos tan bruscos, ¿no? O sea, si uno ve el deterioro del gasto público, por ejemplo, en la época de la dictadura militar, en el primer año, hay un deterioro grande, pero esto vamos a decir que es bastante consistente y que aparte llegó a este superávit. Así que sí, es un ajuste muy grande. Lo que es lo novedoso
es que el presidente se siente orgulloso de este ajuste, ¿no? O sea que justamente, como sabemos, las consecuencias, como bien nos está contando, que trae hambre, digamos, a la población, lo cual, digamos, no hay inventiva en decir, che, ajusto, recorto el gasto y punto. Porque, de nuevo, yo con el superávit fiscal siempre hago este hincapié en que es una cuenta matemática. Entonces, como toda cuenta matemática, vos podés tener superávit fiscal cuando vos quieras. El punto es si vos estás dispuesto a ceder y a hacer sufrir a la población en pos de ese superávit fiscal. Pero es una cuenta matemática, o sea, si vos reducís gastos, si vos echás empleados públicos, si vos licuás los salarios de los empleados públicos, como lo sigue haciendo, digamos, la inflación en 4%, 3% de ajuste de los empleados públicos, o sea que cuando hablamos de esta cuestión de que dicen de que recupera salarios, no tienen en cuenta los empleados públicos que siguen por debajo de la inflación. El presidente menciona a algunos países como modelo. Creo que vos estás escribiendo tu segundo libro. Sí. Los países que el presidente pone como ejemplo, ¿qué pasa con el Estado ahí? Bueno, el gran país que pone como ejemplo Milei es Irlanda. Irlanda, yo estuve ahí puntualmente y es un país con un Estado presente en todos los sentidos. O sea, básicamente si te quedás sin trabajo seguís cobrando un salario. La empresa de agua, o sea, el equivalente a nuestra AISA, te da agua potable y gratuita para toda la población. El IVA es del 23% en mes del 21%. O sea, tenemos un Estado, sigue habiendo empresas estatales. Entonces, por ejemplo, lo que son los impuestos para los trabajadores también son más altos que lo que hay acá. Y no solamente toma como ejemplo Irlanda, sino que en su último libro pone la tapa Singapur. Y Singapur todavía tiene más presencia del Estado. Graciela, o sea gracias Guido, gracias por venir, Guido, como siempre.